y voy a presentar, compartir pantalla. La idea es que ustedes también tengan a mano su carta y su Excel. Acuérdense que tienen que identificar bien dónde tienen, ¿no es cierto?, guardado su Excel que vamos a utilizar para poder combinar, ¿no es cierto?, y realizar esta correspondencia. Para realizar la correspondencia siempre necesitamos un documento Word, que puede ser una carta, ¿no es cierto?, u otro documento, pero que tiene que ser Word. Y además una base de datos, ya que tengamos que exportar, ¿no es cierto?, de un Excel. Entonces aquí ya tengo la carta. ¿Se ve la pantalla? Sí, pero sí se ve. Un segundito que... Ya, voy a agrandar un poco acá para que vayan viendo lo que yo voy haciendo. Y tienen que saber dónde tienen guardado su Excel, ¿ya? Porque eso es importante. Yo tengo guardado mi Excel acá. Acá que dice base de datos combinar carta de aviso, ¿ya? Ese es mi Excel. Continuamos. Primero que todo, ya tenemos la carta redactada, ¿no es cierto? Tenemos destacado por qué destaqué o destacamos esto para ir viendo dónde tiene que posicionarse cada, ¿no es cierto? En este caso el nombre del trabajador, el apellido paterno, materno, la dirección, ya la comuna, y la otra información, ¿no es cierto? De la fecha, ¿no es cierto? De término de contrato, que es relevante y súper importante, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, poner término, la causal, el artículo y los motivos por los cuales se le está desvinculando a este trabajador. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Primero vamos a poner el cursor ahí donde dice nombre del trabajador. Donde está al principio del nombre del trabajador, ponemos el mouse. ¿Ya? Y ahora vamos a la parte que dice correspondencia. Acá arriba están los formatos y link, ¿no es cierto?, de poder ingresar al Word. Dice inicio, insertar, diseño página, referencia y correspondencia. ¿Lo tienen? Ya lo tengo. Ya. Entonces, pinchen ahí donde dice correspondencia. Entonces se va a desplegar toda la barra que tiene, ¿no es cierto?, de esta, o podemos utilizar, ¿no es cierto?, todos los formatos asociados a correspondencia, ¿ya? ¿Y dónde nos vamos a ir? Donde dice iniciar combinación de correspondencia, ¿ya? Tienen que pinchar y se le va a desplegar hartas opciones, ¿ya? Carta, mensaje, correo electrónico, sobre, etiqueta, directorio, documento normal de Word y después abajo dice paso a paso por el asistente de combinar correspondencia. Ese es el que vamos a utilizar, el paso a paso para realizar, ¿no es cierto?, la correspondencia. Entonces pinchan ahí, en el que está al final, y a su lado derecho se va a desplegar una barra donde está toda la información que tenemos que ir seleccionando, ya para realizar este paso a paso. Lo primero que dice, seleccione el tipo de documento. Aquí ustedes tienen que seleccionar qué documento están haciendo. Si están haciendo una carta, un mensaje de correo electrónico, un sobre, etiqueta, lista de direcciones. En este caso vamos a hacer carta. Entonces ya está seleccionado y ponemos abajo donde dice paso de 1 a 6, siguiente. ¿Sí? ¿Sí, chiquillas? ¿Van viendo? Porque después yo no puedo volver atrás, ¿ya? Siguiente. Después,
La siguiente opción, el paso 2, dice seleccione el documento inicial. Aquí deben, ¿no es cierto?, configurar el documento. Dice utilizar el documento actual, es decir, la carta que estamos, ¿no es cierto?, proyectando acá. Empezar a partir de una plantilla, empezar a partir de un documento. Como nosotros ya tenemos seleccionado el documento, vamos a utilizar el documento actual. Y ya está seleccionado. Entonces, abajo donde dice paso 2 de 6, siguiente. ¿Ya? Y seleccionamos siguiente. Después se despliega el paso 3. Y el paso 3 dice seleccione los destinatarios. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde vamos a extraer esta información? ¿Ya? ¿De dónde vamos a obtener los datos para que esta carta, ¿no es cierto?, haga la combinación y haga la correspondencia? Entonces, están las opciones de utilizar una lista existente, seleccionar los contactos, ¿no es cierto?, y escribir una lista nueva. Vamos a utilizar una lista existente porque nosotros ya tenemos el archivo Excel listo y guardado. Entonces ya está seleccionado y abajo dice utiliza una lista existente. Y aquí dice examinar y apretamos en examinar. Y en examinar tenemos que ir a buscar donde tenemos el Excel. Por eso que es súper importante que ustedes tuvieran, ¿no es cierto?, y supieran dónde tenían guardado este Excel. Yo lo tengo en el escritorio, en la carpeta Liceo, y dice base de datos de combinar para carta de aviso. Entonces ahí yo la tengo seleccionada y pongo abrir. Si se fijan, ¿no es cierto?, se va a desplegar las hojas que tiene este Excel. Y aquí es importante también en donde ustedes tienen guardado, si lo tienen guardado en la hoja 1, en la hoja 2 de ese Excel o en la hoja 3. Yo lo tengo en la hoja 1, ¿ya? Y pongo aceptar. Y acá se despliega los destinatarios a combinar, es decir, aquí está toda la información, todos los datos, ¿ya?, de estos trabajadores. Y pongo aceptar. No aprieto nada más, solo aceptar. ¿Sí? Ya. Espérame un segundito. No. Y ponemos, ¿no es cierto?, siguiente. Abajito, paso 3 de 6, ponemos siguiente. Y ahora tenemos que asignar los elementos, los campos que queremos, ¿no es cierto?, que se desplieguen acá. Entonces, donde dice escriba la carta, también dan diferentes opciones. Y abajo dice más elementos. Entonces vamos a poner ahí más elementos. Y ahora vamos a ir, ¿no es cierto?, a donde dice insertar. Tiene que estar seleccionado campo de base de datos, porque de ahí vamos a extraer la información. Y ya la tenemos seleccionada. Ahora lo que debemos hacer es insertar estos campos en este documento. ¿Y cómo lo hacemos? Ir seleccionando, por ejemplo, ¿qué es lo que necesitamos primero? El nombre del trabajador, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces ponemos insertar. ¿Ya? Y cerrar. Si se fijan, ya me insertó aquí el nombre del trabajador. ¿Correcto? Entonces ahora me voy y pongo el cursor donde dice apellido paterno. Y voy a más elementos y selecciono, ¿no es cierto?, el campo para que me despliegue el apellido paterno. Insertar, cerrar. Lo mismo pasó acá. Entonces ya me está, ¿no es cierto?, asignando los campos. Hago lo mismo con el apellido materno. Más elementos, apellido materno, insertar, cerrar. Y me va asignando, ¿no es cierto?, el campo del apellido paterno. Ahora me voy a dirección, más elementos, y busco, ¿no es cierto?, el campo de dirección del trabajador. En este caso dice dirección del trabajador. Insertar. Cerrar.
En este caso, la comuna nosotros la dejamos, ¿no es cierto? Cuénteme. Porque algo, un punto que no hizo bien. Cuénteme. Tienen que desplegarse o poner el cursor antes de la dirección del trabajador, antes de los campos. Y ahí automáticamente le va a insertar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿El punto anterior? ¿Antes de esto? Sí. Pero chiquillas, por eso es que es súper importante que estén pendientes de los puntos, porque aquí yo voy a tener que cerrar y voy a volver. Ya, voy a volver atrás. No pongan, yo por lo menos, las chicas que llegaron hasta ahí, quédense hasta ahí. Yo voy a volver atrás para poder partir de cero. Voy a abrir de nuevo mi documento. Carta de aviso. Ya. Aquí yo tengo mi carta. Sin nada. Ya. Y voy a empezar de nuevo. Tengo que poner el cursor al donde dice el inicio del nombre del trabajador. Ahí tiene que estar el mouse. ¿Ya? A eso me llamo cursor. El mouse. Entonces me voy a correspondencia. Acá arriba. ¿Ya? Selecciono iniciar combinación de correspondencia. Paso a paso por el asistente de combinar correspondencia. Acá dice el primer punto o el primer paso dice selecciona el tipo del documento. Y aquí tengo que seleccionar qué documento es. Y aquí Catalina tiene que poner cartas. Porque esta es una carta. Ya no estamos utilizando un mensaje de correo electrónico, no es un sobre, no es una etiqueta, no es una lista de direcciones, es una carta. Y automáticamente a mí este paso, ¿no es cierto?, de iniciar combinación, ya me lo tiene seleccionado. Si no, lo selecciono. Y en cartas. Entonces voy al paso 2 y pongo siguiente. Después dice, seleccione el documento inicial. ¿Qué opciones me entrega? Aquí yo debo de configurar este documento. Y obviamente va a depender si yo ya tengo un documento actual, como este, nosotros ya vamos a utilizar este documento, ya lo tenemos redactado, listo, no vamos a partir de cero. Y en el caso, por ejemplo, de que no tuviera este documento, tengo que empezar a partir de una plantilla, volver a hacer, ¿no es cierto?, un documento. En este caso, nosotros tenemos listo el documento y seleccionamos utilizar el documento actual. Tiene que estar marcado esta elección, ¿ya? Y me voy al paso 3 y pongo siguiente. Y aquí tengo que seleccionar la base de datos. ¿De dónde voy a extraer la información de estos trabajadores para completar esta carta? ¿Ya? Entonces acá dice, la primera parte, seleccione los destinatarios. Y nosotros ya tenemos una lista existente, es decir, tenemos una base de datos guardada, ya que hicimos la clase pasada. Entonces vamos a poner utilizar una lista existente, ¿ya? Y abajo donde dice utilice una lista existente, tenemos que ir a buscar esta lista. Entonces ponemos examinar. Y acá tenemos que seleccionar la base de datos, ya donde tenemos esta información, este Excel con los datos de los trabajadores. Entonces aquí es importante que seleccionen bien correctamente la base que van a ocupar.
y la tengan bien identificada. Yo aquí ya tengo el nombre, dice base de datos para combinar carta de aviso. La selecciono, a abrir. Y aquí me pregunta, dentro de este Excel, ¿dónde están los datos? Porque acuérdense, cuando uno abre un Excel, se despliegan varias hojas de cálculo. Entonces, tengo que saber dónde tengo asignada los datos de los trabajadores. Si en la hoja 1, en la hoja 2 o en la hoja 3. Porque si pongo en la hoja 2, yo no tengo nada. Entonces ahí puede desplegar, ¿no es cierto?, un error. Y no me va a entregar los datos. Yo la tengo en la hoja 1. Y aquí está seleccionada la hoja 1 y pongo aceptar. Y si se fijan, ya me desplegó todos los datos de los trabajadores que yo tengo, ya en esta base de datos para combinar. Y aquí no tengo que apretar nada, solo aceptar. Listo. Hasta aquí vamos con el paso 3. Y voy al paso siguiente, que es el paso 4. Y acá es donde yo tengo que ir asignando los campos, es decir, asignando estos elementos para que después me haga la combinación. Entonces, mi mouse ya está al inicio del nombre del trabajador y voy donde dice más elementos. Voy a más elementos y selecciono. Arriba dice insertar y me entrega dos opciones, campo de dirección o campo de base de datos. Obviamente, selecciono los campos de base de datos porque ahí nosotros tenemos el Excel. Un Excel es una base de datos, ¿ya? Entonces ponemos campo de base de datos. Entonces ahora voy asignando o insertando los campos. Primero me pide el nombre del trabajador. Entonces selecciono el nombre del trabajador y pongo insertar y cerrar, ¿ya? Entonces si se fijan, ya me asignó el campo del nombre del trabajador porque me lo puso automáticamente y entre paréntesis. Entonces, ahora hago lo mismo con el apellido paterno. Más elementos y busco el apellido paterno. Inserto, cerrar. ¿Ya? Lo mismo con el apellido materno. Más elementos, apellido materno, insertar, cerrar. Tengo que hacerlo por cada uno de los campos. No puedo ir seleccionando todos porque no me lo va a hacer y se va a generar error. ¿Ya? Dirección del trabajador. Más elementos. Dirección del trabajador. Insertar. Cerrar. Como la comuna ya la tenemos dentro de la dirección, no lo tomamos en cuenta. Después, ¿qué dice? Estimado señor o señora, nos permitimos comunicar que con esta fecha, y aquí viene, ¿no es cierto?, la fecha del término de contrato. Entonces aquí donde empieza el punto, hacemos un espacio, ¿ya? Y vamos a más elementos y buscamos la fecha de término de contrato. Y la insertamos y cerramos. Si se fijan, me insertó la fecha de contrato. Después dice, se ha resuelto poner término al contrato de trabajo que lo vincula con la empresa por la causal del artículo, lo mismo. Primer punto, espacio, más elementos y vamos a buscar el artículo de término de contrato. Insertar, cerrar. ¿Ya? Después dice, del código del trabajo. Esto es, y lo mismo, espacio, ¿ya? Más elementos y vamos a buscar la causal de término de contrato. Insertar. Cerrar. Y por último nos quedaría, ¿no es cierto?, el motivo. Dice, los hechos en que se funda la causal invocada consisten en que inicio punto, espacio, más elementos, motivo. Insertar. Cerrar. Después dice, informe que sus cotizaciones previsionales se encuentran al día. Además, le adjuntamos certificado de cotizaciones o copia de planilla, declaración y pago simultáneo de las entidades de previsión a las que se encuentra afiliado, que dan cuenta de las cotizaciones previsionales del periodo se encuentran pagadas. Saluda a usted, el empleador,
y abajo de la firma del trabajador vamos a poner su root. Entonces, ponemos abajo el cursor de firma, más elementos y buscamos el root del trabajador o célula de identidad. Insertar, cerrar. ¿Sí? Esto vamos a hacer una sola. Vamos a hacer una sola. Esto es una sola. Por eso es que se llama combinación. Porque después nosotros vamos a finalizar y combinar. Y nos va a entregar toda la información de todos los trabajadores. Y así nos evitamos tener que hacer una carta por cada trabajador. No sé si me entiende. La combinación, la ventaja que tiene la combinación es como cuando nosotros ocupamos la fórmula así en el libro de remuneraciones, que la hacemos una sola vez y después copiamos. Y esto es lo mismo. ¿Ya? Entonces así lo ahorramos. Por ejemplo, si le tienen que mandar a hacer 50 cartas de despido, no van a estar haciendo 50 cartas de despido por cada trabajador. Entonces la combinación te sirve de eso. Pero tienes que tener un Excel, una base de datos en un Excel, para poder hacer la combinación. ¿Ya, chiquillas? Ya, pero después, pero no le ponga finalizar y combinar, ¿ya? O si la pone después cuando va a cerrar, pone no, desea guardar los cambios, pone no, para que no le guarde toda la información, ¿ya? Y después hace el procedimiento, tal cual como lo hicimos ahora. Si la idea es que lo entiendan, no es difícil, pero no se tienen que saltar ningún paso, ¿ya? Por eso es que era importante que fueran viendo cómo lo íbamos haciendo. Después, una vez vuelvo a revisar que estén todos los campos asignados y pongo acá arriba, si se fijan, dice finalizar, ¿no es cierto? O combinar. Pero, ¿no es cierto? Primero yo quiero revisar la carta cómo se me va a ver, ¿ya? Y pongo vista previa de resultados, ¿ya? Si se fijan, ahí ya está listo y voy acá arriba, me va entregando un número. Entonces, si se fijan, si yo pongo 2, me va a poner el nombre del trabajador, ¿ya? Obviamente aquí yo tengo que ir borrando estos ítems, ¿ya? Para que no me genere error. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a borrar todo lo que no esté entre comillas. Lo que nosotros escribimos, ¿se acuerdan? Y que dejamos con subrayado, eso lo vamos a eliminar. Porque lo demás ya está asignado. Lo mismo la comuna. Acá abajo, todos los puntos, también los vamos a borrar. En este caso vamos a borrar todo el punto donde dice D y el año, porque la fecha está completa. Y los puntitos. Acá también vamos a eliminar los puntitos. Todos los puntitos los vamos a eliminar. Para que le dé... Ya. Entonces ahí ya tengo todo listo. Voy a vista previa. Y si se fijan, yo voy asignando acá arriba el número y me va cambiando el nombre del trabajador. Solito. Como son 5, ¿no es cierto? Ya están todos los datos. Si me voy abajo, me debería también ir cambiando el root. Entonces, fíjense en el root. Va cambiando. Porque son distintos trabajadores. Entonces, ya quedó lista. Después, obviamente, le asignamos más formatos nomás. Entonces, después ya está lista, pongo finalizar y combinar. Entonces aquí, ¿no es cierto? Tienen que poner editar documentos individuales. Dice combinar combinar registros, todos, ponen aceptar. Ya. Y acá yo voy a combinar. Y aquí van teniendo, ¿no es cierto?, el siguiente ítems, en la carta 2, van teniendo todo ya listo. La carta con todos los otros trabajadores. Después asignar formato nomás.
O sea, que el apellido esté arriba con el nombre, abajo la dirección, si quieren abajo la comuna, ¿ya? Está la fecha, la causal, las necesidades de la empresa, ¿ya? Y el motivo, baja la producción y el RUT del trabajador. Y tengo una por todos los trabajadores, ¿sí? Cuando sale el nombre, sale con esa línea negra. No, pues porque ahora lo tenemos que hacer. El cambio, después lo cambiamos. Porque, por ejemplo, aquí no quedó desordenado. Pues. Eso es lo que estaba explicando. Entonces nos quedó el nombre junto con la dirección. Pues. Entonces ahí le asignamos más campos, le bajamos, ¿no es cierto?, la dirección, la comuna también, que nos quede junto y le dejamos bajito. Si quieren le cambian la letra. Ahí ya le saqué, ¿no es cierto?, el seleccionado. Si quieren destacar, por ejemplo, la causal, necesidad de la empresa, también la ponemos en negrita, ¿ya? Y también el motivo, también en negrita. Y eso es todo. Y si se fijan, tienen aquí un solo documento con las 5 cartas. Y eso es lo que tienen que hacer. La primera, el borrador, que siempre queda como borrador. Ojalá el viernes. Yeah. Porque no es tan complejo. Y el viernes, si tienen duda, ahí me preguntan. O mañana, si tienen duda, yo igual me voy a... Sí, pues se la voy a enviar. Para que vayan viendo los puntos también. ¿Ya? Mañana igual nos volvemos a encontrar a las 10 para las que quieran conectarse a las 10. Si tienen duda de la combinación, lo podemos volver a hacer. Yo no tengo problema. Y ya el viernes la idea es que lo entreguen. Porque no es tan complejo. ¿Cómo? Sí. Si eso me preguntaba la Moira, creo que me pregunta. La fecha de entrega de... La fecha en que van a enviar la carta, acuérdense que son 30 días de anticipación. De la fórmula sí, se la envié recién al grupo. El video. No hay problema.